Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a la clase de sociales. Hoy vamos a ver el tema que corresponde a la República de la Nueva Granada, la formación que va a recibir el Estado colombiano después de la disolución de la Gran Colombia y más precisamente de la muerte de Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830. Después de que él fallece, se va a dar la formación de una nueva nación, la República de la Nueva Granada. Esta va a comprender el periodo entre 1830 y 1858. Durante esta época hay una difícil situación política, económica, social. Política porque tanto santanderistas como bolivaristas aún están en esa disputa de qué forma debe llevar el Estado colombiano para su formación, federalista o centralista, las mismas luchas que vienen desde el proceso de independencia. La economía del país se está viendo afectada porque las guerras de independencia destruyeron totalmente los campos del país y pues nosotros somos una economía casi que totalmente agraria. Por esa razón se está viendo difícil reconstruir la economía. Además de eso, la disminución de la mano de obra y las pésimas exportaciones que estamos teniendo con el extranjero, ya que el país se dedicó a exportar por mucho tiempo el oro, pero el oro no está siendo tan deseado en otros lugares. Además, la exportación del añil y el tabaco, que se implementó como una forma de suplir las exportaciones de oro, no está funcionando. Por esa razón, es difícil volver a restaurar la república. Además de eso, durante las guerras de independencia, nosotros tuvimos que pedir unos préstamos al extranjero y esos préstamos fueron sobre todo a Inglaterra. Estamos endeudados con Inglaterra y hay que iniciar el pago de esa deuda. Por esa razón, va a ser difícil la reconstrucción de la nación. Hay algo importante y es que cuando Simón Bolívar renunció en la Gran Colombia al cargo de la presidencia, el Congreso va a poner a Joaquín Mosquera como el presidente sustituto de Simón Bolívar. Él va a empezar a tener algunos detractores que no están de acuerdo con su forma de gobierno y en la batalla del Callao van a reemplazarlo y van a poner a Rafael Urdaneta como la persona encargada, aunque este gobierno de rebeldes fue casi que solo venezolanos, por esa razón las personas no lo apoyaban. Empezaron a hacerle la contra y la mayoría apoyó en que se tenía que acabar su gobierno. Él, Rafael Urdaneta, para evitar un conflicto, para evitar derramar más sangre, entonces va a negociar con la persona a la que todos están queriendo imponer, sobre todo los militares querían imponerlo a Domingo Caicedo. Entonces va a decir, bueno, Domingo Caicedo, reunámonos, hablemos y miremos a ver qué es lo que usted propone. Efectivamente, ellos se van a reunir en lo que se conoció como las juntas de Apulo, que se llevaron a cabo en Tocaima, Cundinamarca, y en ellas pues se va a dar un apoyo a Domingo Caicedo, lo van a elegir a él como el presidente y en la Confederación Granadina que se realizó en el año de 1831 se va a asignar en la disolución total de la Gran Colombia y el nuevo nombre de la nación va a ser el Estado de la Nueva Granada, inicialmente. Se va a mencionar que el presidente de la República ahora va a ser Francisco de Paula Santander e inicialmente se va a asignar como vicepresidente a José María Obando, quien va a ser el encargado de sancionar la Constitución de 1832. Esa constitución granadina va a reafirmar las cosas que ya traía la constitución de 1821. Por ejemplo, en el caso de la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, se va a mantener. Se va a reafirmar que Colombia es una nación centralista, pero con algunos elementos federalistas. Además, se va a dividir el Congreso en el Senado y la Cámara de Representantes. Se le va a dar el nombre de la República de la Nueva Granada. Además, una de las novedades es que se incluye la ley de la prohibición de los mayorazgos. Esa prohibición de mayorazgos consistía en que anteriormente, si yo tenía una tierra, se la podía heredar a mi hijo mayor y así sucesivamente, perpetrando la concentración de la tierra en pocas manos, de manera que al eliminar esa ley, lo que se estaba haciendo era poder redistribuir la tierra en otras manos. También
con esta constitución se reafirmó que el Estado iba a proteger a la Iglesia Católica. Se asignó como presidente, como ya lo dije, a Francisco de Paula Santander y como vicepresidente a José Ignacio de Márquez. Y se establece una república oligárquica. La oligarquía se refiere a que pocas personas concentran el poder, ya que, como se dijo en la Constitución de 1821, solo podían votar los mayores de 21 años que supieran leer, escribir y que además tuvieran propiedades. Y pues claramente era una minoría con respecto a toda la sociedad. Estas personas iban a ejercer sus funciones con respecto a la voluntad del pueblo. Ahora, otro cambio importante que se da es que ya no vamos a dividirnos en estados, sino que se van a crear 20 provincias. En este mapa, como ustedes lo pueden ver, solo hay 19. Aquí falta Tunja, que se supone que vendría a estar por acá. Estas 20 provincias van a incluir lo que es Veraguas, pues Panamá está dividida en dos. Veraguas, Panamá, lo que es actualmente Chocó, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Socorro, Pamplona, Mompox, Antioquia. Bueno, en definitiva son 20, incluida Tunja y además Buenaventura, que hoy en día es uno de los puertos más importantes del país. Ahora, vamos a hacer un punto aparte, eso fue lo que planteó la Constitución granadina y con eso se da el inicio de la República de la Nueva Granada. Como lo dije, el primer presidente, Francisco de Paula Santander. Pero, ¿cómo así que Francisco de Paula Santander va a ser el primer presidente si se supone que él había sido exiliado en 1828 por la conspiración septembrina en la que se supone que intentó asesinar a Bolívar, aunque nunca se descubrió si era cierto, y por eso lo habían exiliado del país? Pues resulta que mientras él estuvo en su exilio, no perdió para nada el tiempo. Se fue para Inglaterra, Suiza, Alemania, Francia, mejor dicho, conoció casi que toda Europa y allí se dio cuenta y reafirmó aún más las ideas liberales que había tenido de estudiante. Cuando él regresa al país, después de que muere Bolívar, en el año de 1833 es asignado como el presidente por 4 años. Durante su presidencia, él va a iniciar el desmonte de toda la estructura colonialista que se tenía de los españoles. La economía seguía siendo así, la política también seguía siendo así. Por ello, sus políticas se vieron inclinadas a derribar todo ese sistema colonialista propio de los españoles. Lo primero que va a hacer es eliminar el impuesto de alcabala. Este era un impuesto que se efectuaba a los bienes inmuebles, es decir, como lo que nosotros hoy en día conocemos como el IVA. Los españoles lo aplicaban a todos los productos y era más o menos del 10%. Si un producto valía, por ejemplo, 5.000, se aplicaba el impuesto de alcabala y su valor aumentaba. Él lo va a eliminar totalmente. Uno de los aportes más significativos del gobierno santanderista va a ser la implementación de casi 700 escuelas de educación pública, pues Santander desde sus inicios se preocupó muchísimo por la instrucción del país y que fuera una educación de forma gratuita en la que pudieran acceder la mayoría de las personas, pues un pueblo educado puede cambiar a la sociedad. Para dar mayor libertad de expresión a las personas, también implementó el uso de la imprenta y los periódicos empezaron a circular por toda la nación. Además de eso, industrias de loza, papel y vidrio se crearon durante su gobierno y los primeros bancos se van a fundar. Después de la presidencia de Santander, en el año 1837, inicia una disputa entre los seguidores de Vicente Azuera y José María Obando. Entonces, al no ponerse de acuerdo, es elegido como presidente José Ignacio de Márquez. De esa manera, inicia el gobierno en 1837 de José Ignacio de Márquez, quien va a ser importante porque durante su gobierno se va a desarrollar la Guerra de los Supremos. Entonces, hasta este punto les he comentado acerca de la formación de la República de la Nueva Granada. Vamos a seguir trabajando, sobre todo más adelante, en la formación de las primeras visiones de los partidos políticos en Colombia,
pero debemos tener en cuenta todo este proceso porque Santander siempre fue muy de ideología liberalista y por el contrario, Bolívar fue muy conservador. Se puede decir que esos son los orígenes de los partidos políticos que conocemos hoy en día. Ya les voy a comentar entonces lo que vamos a hacer a continuación.